este tiempo que nos da de estar en la casa del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor. En el libro de Juan, capítulo 3. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Creo que es un versículo que se lo sabe hasta de memoria. Amén, dijo. Y yo creo que será el único, dice el pastor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Amén. Leemos la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Oramos y le pido que por favor ore por mí. Señor, gracias papá por este tiempo, Señor. Gracias Dios mío por tu palabra, Señor. Padre, tengo que admitir, Señor, que cada vez que nosotros nos paramos acá es porque tú nos das la fuerza, Señor. Es porque tú, Señor, nos das la energía, Padre, para poderlo hacer, papá. Dios, yo reconozco en esta hora, Padre, que si una hoja, Señor, se va a mover es por tu poder, Señor. Y que si yo voy a hablar tu palabra, Señor, en esta hora, es por tu gracia, Señor. Es por tu misericordia, Señor. Padre, tú bien sabes, papá, de que cuando yo leía estos versículos, mi mente costó para poder encajar, Señor, en este versículo tan conocido, Padre. Pero que encierra tantas cosas buenas, papá. Porque cómo tú puedes amar a un mundo pecador. Cómo tú puedes dar a tu Hijo lo único, Padre, por alguien que va directamente al mal. Por alguien que no quiere ni saber de ti, Señor. Por alguien, Señor, que viene, Señor, a tus pies. Porque tú lo resucitaste, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame, por favor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Un versículo, hermano, conocidos por gente que es cristiana, gente que no es cristiana. Un versículo que quizás es el primero que nosotros memorizamos. Y el tema de esta noche se llama el regalo más costoso de la historia. El regalo más costoso de la historia. Si usted hace memoria de otro mes, aparte de diciembre, yo creo que febrero será el otro donde más se reparten regalos. Será diciembre y febrero los meses donde más la gente se abarrota para buscar un regalo, ya sea porque está enamorando a alguien, ya sea por amistad o ya sea porque diga, yo sé que me va a dar un regalo y yo le voy a tener que comprar algo, o sea, por compromiso. Pero si bien es cierto, esta es una fecha bonita, donde se dan regalos. Si yo le pregunto a usted, ¿no le gusta recibir regalos? Yo creo que va a decir, claro, a mí me gusta recibir regalos. Y si a usted no le gusta, me lo da a mí. Hermanos, hay un regalo que no cambia, hay un regalo que no tiene nombre. Y como nos vamos a enfocar en este versículo, pero cuando yo estaba haciendo esto, hermano, yo sentía grande, fuerte en mi corazón preguntarle si usted sabe de dónde viene el contexto de este versículo. Porque si bien es cierto, este versículo empieza porque.
Y si este porque está ahí, es porque hay un anexo anterior a este versículo. Y yo creo que su mente, si usted ha leído el libro de Juan y si ha leído el capítulo 3, rápidamente su mente va ¿a dónde? Al capítulo 1, versículo 1. Y la verdad es que no empieza ahí esto. Esto empieza más atrás. Empieza en el capítulo 2, versículo 13. Es ahí donde empieza esta palabra. Y esto es una predicación que Dios, o sea Jesús, le está dando a una persona cara a cara. Y yo meditaba de que esto es una gran palabra. Y quiere decir de que si hay 2 o 3 personas para hablar la palabra de Dios, hay que hablarla como es, porque este es un gran mensaje que Dios le está dando, Jesús le está dando a Nicodemo. ¿Y dónde empieza? Esto empieza cuando Jesús baja al templo a Jerusalén para purificar el templo. Jesús llega, hace un azote y empieza a sacar a medio mundo de ahí, le da de seguro sus azotes y dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercaderes. Ahí están los fariseos viendo a Jesús y ahí está este fariseo Nicodemo viendo a Jesús. Pero Nicodemo no lo está viendo de la misma forma que lo están viendo los demás. Algo está pasando en Nicodemo. Algo está pasando en esta persona. Y mire lo que dice el 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Y ahí estaba Nicodemo también, creyendo en el nombre de Jesús. Viendo, creyeron. ¿Por qué? Porque veían las maravillas. Pero mire lo que dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a 3, a 4, a todos. La deidad de Jesús, Él lo sabe todo. Y el 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Y es en este contexto que Nicodemo entra, porque él ha creído en Jesús. Él sabe la palabra de Dios. Y es algo maravilloso de que este hombre viene a Jesús en el 3:2 y le dice: este vino de noche y le dijo Rabí. Él sabía quién era Jesús, que era un maestro. ¿Y qué es lo que dice? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Quiere decir que no solo Nicodemo sabía de que Jesús era maestro. Dice sabemos, Nicodemo previamente había discutido acerca de Jesús. Ya había discutido con otros fariseos, con otras personas, ¿de qué? De que Jesús era el maestro y que las cosas que él hacía era porque Dios estaba con él. Lo vamos a ver bastante por encima de los versículos porque solo ahí hay una prédica, pero yo me voy a enfocar bastante en el 16. Pero ¿por qué yo lo quiero hacer? Para que nosotros veamos, hermanos, lo vayamos en nuestro corazón, que porque de tal manera amó Dios al mundo, no es nada más un párrafo como lo encierra la Reina Valera, porque de tal manera es una prédica completa. Y nosotros nos vamos a tener que acordar que para interpretar el 16 tenemos que interpretar los demás versículos. Y es por eso que los vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo? Vino de noche hacia donde Jesús, reconociendo que Él es el maestro. Si bien es cierto, algunos dicen de que vino de noche porque no quería que lo vieran los demás, otros dicen que era la condición espiritual de él. La verdad es que sí, yo puedo decir que Nicodemo tenía hambre del Señor Jesús. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Esto es una gran declaración. ¿Por qué? Porque los fariseos a lo largo de la palabra, ellos nunca dijeron esto. Ellos decían, tú lo haces porque tú tienes contigo al príncipe de los demonios, por él lo haces. Y aquí se puede ver la diferencia de que
algo estaba pasando en el corazón de Nicodemo. Pero Nicodemo viene haciendo este comentario, hermano, queriendo escuchar una respuesta de Dios para su vida, queriendo escuchar de Jesús una respuesta. Y la verdad es que Jesús, bien tajante, hermano, en el 3:3, ¿qué le dice? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A dónde va Jesús rápidamente? A lo que él necesita en su corazón. Si me oye toser mucho, la culpable es Rocío. Ella me la pasó. Si bien es cierto, hermano, Nicodemo tiene una gran necesidad como la tenemos usted y yo. Esto quiere decir, hermano, que si usted va a un lugar donde le van a endulzar el oído, usted tiene que meditar. Si le hablan la palabra de Dios, usted dice, aquí yo estoy bien. Porque Jesús no le está diciendo, sí, Nicodemo, ¿sabes qué? Muchas gracias porque, ¿sabe? Yo soy el Hijo de Dios, Nicodemo. Sí sabía, ¿verdad? Por lo que estás viendo. No, Él le dice, Nicodemo, tú necesitas nacer nuevamente. ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Jesús rápidamente va ¿a dónde? Al meollo del asunto, sabiendo la condición de Nicodemo. Jesús mira la necesidad de ser transformado en su vida. Por eso le dice que tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La verdad es que a Jesús no le interesaban los argumentos de Nicodemo en ese momento, porque ese era un maestro de la ley. Y Jesús le interesaba de que este hombre naciera de nuevo, iba por un buen camino. Y la verdad es que cuando Jesús dijo esto, a Nicodemo la cabeza le estaba por reventar, porque él no entendía nada. ¿Cómo, Jesús? ¿Cómo puedo que siendo viejo? Nicodemo le dice en el 4, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? El 3:4. Lo fusible, Nicodemo no lo entiende. No lo entiende. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero la verdad de esto está en 1 Corintios 2:14. Si quiere, búsquelo por favor y después vamos a regresar ahí. 1 Corintios 2:14. ¿Lo tiene? ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y este era el problema de Nicodemo. Él no era espiritual. La palabra de Dios la sabe Satanás también. La palabra de Dios la saben los ateos. La sabe mucha gente. Pero el toque se lo da ¿a quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Las cosas del Señor se deben de discernir espiritualmente. Nicodemo sabía la palabra, pero estaba a punto de reventar su cabeza, porque él no tenía este versículo, él no vivía este versículo. Mire lo que dice Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera parte le dice que tiene que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver el reino. Ahora en la segunda parte le está diciendo cómo él puede nacer, a través de qué puede nacer, y no solo para ver el reino, sino para entrar en el reino de Dios. Y esto aquí nos estamos enfocando, hermano, en el regalo más caro que Dios ha dado. Porque muchos saben de este regalo que Dios nos ha dado, pero solo lo ven. Y lo ven de lejos. Y esto es lo que pasaba con Nicodemo. Para nosotros poder entender este regalo, hermano, tenemos que estar espiritualmente bien. Y esa condición la da el Espíritu Santo a través de su palabra. Jesús le dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu.
El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo. Requisitos para poder ¿qué? Nacer y poder entrar al reino de los cielos. Ser nacido de nuevo. Hermanos, para las personas es imposible ser convertidas y ser salvas por ellas mismas. Es imposible que diga yo voy a nacer hoy. Es imposible que diga yo hoy me voy a hacer cristiano. Porque eso no está en la voluntad del ser humano. Mire lo que dice el 6:44 de Juan. Lo voy a leer. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucite en el día postrero. Es de Dios que nosotros nos acerquemos a Jesús. Es de Dios que nosotros vengamos a Él. Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, dice Jesús, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo está con los ojos que se le van a salir, hermano, si usted se hace la película. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú puedes entrar quizás 100, 200 veces por el vientre de tu madre y puedes nacer quizás 100 veces si se pudiera. Pero la misma naturaleza pecaminosa que tienes es la misma que tú vas a tener. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Tú vas a nacer siendo mejor o quizás peor o peor pecador. ¿Por qué? Porque esto no requiere de la carne. El poder nacer no es de la carne, dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esto es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Mire lo que dice el 7 al 8. Ahí mismo, Juan 3, 7, 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es ¿qué? Nacido de nuevo. ¿Quién pidió naturalmente nacer en ese hogar donde vive? ¿Quién pidió nacer en esa familia con ese apellido? Nadie. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, para el nacer de nuevo no es algo que tú puedes dominar, no es algo que tú puedes hacer. El espíritu, dice el viento sopla, una analogía de donde viene, pero no sabes para dónde va. Te pega en la cara y no sabes para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Usted no sabe cuándo nació, porque eso es el Espíritu Santo y eso es a través de la palabra de Dios. Y hermanos, aquí encierra un principio bien grande, hermano, este versículo, de que nosotros no podemos dominar al Espíritu, hermano. Él hace lo que Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Eso se llama la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está sujeta a los placeres de nosotros. No está sujeta a lo que yo quiero hacer o a lo que yo quiero que Él haga. No, hermanos, la voluntad de nosotros está sujeta a la voluntad de Él. Amén. Muy bien. ¿Qué respondió Nicodemo en el 9:12 del 3? Dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, ¿cómo se está viendo este maestro ante Jesús? Se está viendo como alguien que no sabe nada. Es un maestro de la ley. Él debe de saber. Y lo que Jesús le está diciendo, eres tú maestro de la ley. Y lo que yo te estoy diciendo está en el Antiguo Testamento y no lo sabes. Perdóname, dice Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Y por eso es que yo digo, hermano, que algo estaba pasando en el corazón de Nicodemo cuando Jesús estaba haciendo los milagros. Porque cuántos de los fariseos que vieron a Jesús hacer milagros vinieron ante él, aunque sea de noche como vino Nicodemo. La palabra de Dios nos narra Nicodemo. Él fue el que tuvo el coraje de salir y venir y presentarse
como un tonto ante Jesús, pero ser una nueva criatura. Porque al final, en Juan 19, él es uno de los que pide el cuerpo de Jesús para irlo a enterrar. Eso quiere decir de que de que Nicodemo era de la secreta, porque él siempre andaba por la secreta ahí. En cierta ocasión los fariseos estaban reunidos y estaban diciendo cosas feas acerca de Jesús, que los querían matar, y Nicodemo dice: ¿cómo vamos a hacerle cómo lo vamos a matar sin antes hacer juicio? Y los fariseos le dicen: ¿eres tú uno de ellos? Sí, él era uno de ellos, de la secreta, pero era de Jesús. No, con esto yo no quiero decir que vamos a ver hermanos de la secreta, no. Nosotros somos cristianos. Dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que vemos, que lo que sabemos hablamos, dice Jesús, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Dice Jesús. Nicodemo, si la cabeza te está a punto de reventar con lo que te he dicho, y si yo te digo lo que está ahí arriba en el cielo, te vas a morir. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos de aprender que la palabra de Dios se debe de entender a la luz de la palabra de Dios, espiritualmente. Y si no la entendemos una vez, volvámosla a leer. ¿Sabe qué, hermano? De verdad se lo digo de todo corazón. Yo no podía entrar en este versículo que todo el mundo sabemos. Yo no podía entrar. Yo bajaba y le decía a Rocío: no sé qué me pasa, pero yo estoy leyendo y nada. Y yo me tiraba de rodillas: Señor, ayúdame por favor. Porque es un versículo que nosotros sabemos, hermano, pero que encierra tantas cosas buenas que vamos a ver en esta hora. Dice, la reprensión de Jesús implica que fue duro ante Nicodemo. ¿Por qué? Porque esto estaba en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice ahí Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Gloria a Dios. ¿De qué está hablando Jesús acá? Jesús está hablando de la crucifixión de él. Jesús está hablando de que va a ser levantado en un madero. En el 8:28 ahí de Juan dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. De esto está hablando Jesús, pero en ese momento, hermano, este regalo está siendo velado para todos ellos. Jesús está diciendo acá: cuando yo sea levantado, entonces el velo va a ser quitado de ustedes. Entonces ustedes van a entender por qué Moisés levantó esa serpiente en el desierto. Y aquí termina mi primera parte y entramos a la segunda, porque el reloj va muy rápido. Dice el 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá, hermano? Vamos a hacer una exégesis de este versículo, y lo primero que vamos a ver es ¿por qué? Porque así de grande es el amor de Dios. Porque así de grande es el amor de Dios. Y primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
El mismo Juan está diciendo con una impresión grande como porque mirad, observen, presten atención de lo que Dios ha hecho. Miren, observen cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y qué dice ahí? Porque de tal manera amó. ¿Y cuál es el sujeto que está amando acá? Es Dios. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios. Y yo no sé si usted sabe quién es Dios. Pero Dios es un ser tan grande que yo creo que hacer una prédica no es lo suficiente para nosotros tratar de describir a Dios. Porque Dios es el ser más grande que nosotros podemos conocer, hermano. Y la verdad es que para poder interpretar porque de tal manera amó Dios al mundo, tenemos que ver los versículos anteriores. Y los versículos anteriores, ¿cuáles son? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque Dios amó al pueblo de Israel con ese mismo amor que amó a este pueblo pecaminoso, con ese mismo amor ama al mundo. Porque acá el mundo está hablando, hermano, acerca de la condición pecaminosa. No se está refiriendo del mundo, de todo, del planeta. Se está refiriendo al ser humano en su pecaminosidad. Y con ese grande amor que Dios tuvo para este pueblo, para poderlo perdonar, es ese mismo amor que nos está perdonando a nosotros, porque amó. ¿Cómo amó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ahí en Números 21, 4 al 9, narra de que empezó a murmurar contra Dios. Dios les daba el maná cada día. Y ellos empezaron a murmurar no solo con Dios, sino contra Moisés. Y empezaron a decir, en Egipto comíamos mejor. Aquí este maná a las 6, a las 12, a las 6 de la tarde, todo es lo mismo. Allá comíamos mejor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se incendió en ira contra este pueblo. Y fue cuando mandó serpientes al pueblo. Y el pueblo empezó a morir en grandes cantidades. Empezó a morir, y cuando ellos vieron de que estaban siendo muertos, vinieron donde Moisés y le dijeron, Moisés, perdónanos por favor, perdónanos, hablamos mal contra ti, hablamos mal contra Dios, por favor, ruega a Dios que quite estas serpientes. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Empezó a abogar por este pueblo, y es ahí donde Dios le dice, hazte una serpiente reluciente y ponla en un asta, en una vara, en la parte alta, para que cuando sean mordidos ellos puedan ver a esta serpiente y puedan ser sanos. Ahí está el amor de Dios, porque el pueblo de Israel tenía que ser consumido por rebelde. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él dio a su Hijo. Y así como lo dio para el pueblo de Israel, porque de tal manera amó a Israel, así mismo también nos está amando a nosotros. Y es donde casi me pasa a mí lo mismo que a Nicodemo. A mí de verdad se me estaba reventando la cabeza. Porque cómo un Dios tan santo puede amar a una persona pecadora y dar lo mejor de él para alguien malo. Eso es lo que a mí de verdad no cabía en mí. Y hasta ahora no lo entiendo. Porque nosotros no somos buenos, hermano. Usted y yo no somos buenos como el pueblo de Israel. Merecíamos una culebra que nos picáramos y muriéramos también. Y hoy en día existe esa culebra y se llama pecado. Y esa es lo que nos muerde a diario a cada uno de nosotros. Pero dice, porque de tal manera Dios levantó esa culebra ahí. Dios levantó a Jesús para que tú y yo lo miráramos. Ese es el regalo más preciado que Dios nos ha dado, que ha dado a la humanidad. Hermanos, si hoy para estas navidades dicen que muchos cristianos caen porque no son cristianos, hermano.
Porque tú debes de pensar, y yo meditaba y decir, vas a poner a Dios en una balanza y vas a poner otro regalo en otra balanza que se llama cerveza, que se llama bailar, que se llama mujer, que se llama hombre. ¿Y qué va a pesar más? ¿Va a pesar más el regalo que Dios te ha dado o va a pesar más lo que el mundo te da hoy en estas fiestas? Porque hermano, el mundo, pero el mundo no sabe qué es el nacimiento de Jesús. No sabe lo que es Jesús. No sabe lo que es el nacer. Porque es que lo celebran con una cerveza. Y eso no es así. Entonces, para nosotros interpretar estos versículos, hermanos, tenemos que interpretar esto primero. Y es ahí donde está la conexión. Yo estuve viendo otras versiones de la palabra y no está este tema ahí de por medio, porque vienen juntos, está arriba. Así como Dios le ordenó a Moisés que levantara esta serpiente, así Jesús ha sido levantado con el mismo amor. Con el mismo amor. Así de grande es el amor de Dios. Primera de Juan 3:5, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no los conoce. Es grande el amor de Dios. Es grande. Dios es grande. Dios es grande, hermano. Y yo traía un versículo acá, un capítulo grande para leerlo, hermano, todo lo que es la majestad de Dios. Pero si usted lo quiere anotar y leerlo en su casa, léalo, Isaías 40:12 en delante. Isaías 40:12 y usted se va a dar cuenta de lo que es Dios. Job 38:39 en delante, y si usted quiere saber lo que es Dios, ahí le va a dar unas características de lo que es Dios. Salmo 104:5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Ese es Dios. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en él habita. Dice que él en el hueco de sus manos mete toda el agua que hay en este planeta. Usted se imagina qué grande es Dios. Nosotros tenemos un Dios grande, hermano. Tenemos un Dios poderoso. Hermanos, la explicación última para la salvación de cualquiera, de cada uno de nosotros, es la voluntad de Dios. Y esto se encierra en Juan 6:38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que le envió? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esto, ponga atención, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Y Jesús dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Cuán grande regalo Dios nos ha dado. Si usted en este diciembre dice: estoy triste porque no me dieron regalo, no se preocupe. Usted ha recibido el regalo más grande de la historia. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y mucha gente lo rechaza. Yo la semana pasada hice algo a propósito con alguien. Le digo, ¿quieres ir a la iglesia? Te invito. Y dice, no. Pero yo lo hice a propósito porque yo quería ver la palabra de Dios. Y él decía, pues gloria a Dios, pero yo dije, si me dice no, se me viene rápido Efesios 2, estás muerto, estás muerto. Y para poder apreciar este regalo que Dios nos ha dado, se necesita estar vivo,
Se necesita estar vivo. Por eso le digo de que todos estos versículos están enlazados con esta prédica que Jesús le está dando a Nicodemo, porque es necesario discernirlas espiritualmente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía más. Dios tiene el poder para dar un ángel por cada persona y decir, lo vamos a crucificar por ti. Pero no, a Dios no le plació eso. Yo voy a dar, por eso es que yo digo, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender esto? Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos 6 y 8. Lo vamos a leer en la versión que usted tiene, la Reina Valera, y después yo lo voy a leer en la versión, la Biblia Viva, para que usted vea cuánto más entendible es. Primero, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por el justo. ¿Esa es la versión que usted tiene? ¿Sí? Ok. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿quién? Cristo murió por nosotros. Pero mire cómo dice esta versión. Cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Oiga, es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Si pudiese haber una persona que muera quizás por una persona buena, porque nadie va a decir, no, yo por ese no muero, ese que acaba de matar a ese niño, ay, no, yo no muero por ese. Pero alguno quizás puede decir, no, yo voy a morir, él fue bueno toda la vida, hizo buenas cosas, le dio a fulano, dice la palabra, puede ser que haya uno. Pero aquí es donde no se entiende el amor de Dios, que Él dio a su Hijo unigénito por los malos, por los pecadores. Ese es el Hijo de Dios. Eso es el unigénito Hijo de Dios. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, oiga, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es por este regalo grande que nosotros podemos estar acá. Es por el Señor Jesús. Juan 3:5, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él era el justo. Él era el grande, Jesús. Vamos a ver otra palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, ¿para quién es la palabra? Para todo aquel, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. No hay acepción de personas para entrar y conocer este regalo de Dios. Es para todo mundo. Es para todo mundo. Y no es para todo el mundo. Oiga bien, como dijo alguien por ahí, tenemos mucha agua, pero tenemos poca agua, dijo, porque hay mucha agua contaminada. O sea, este regalo es para todos y no es para todos. ¿Por qué? El versículo lo dice ahí. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo, grande, pequeño, chiquito, gordito, flaco, el color que usted quiera, es para todo. Pero la palabra clave es
para todo aquel que en Él cree. Y esta es la diferencia que hace en todos, porque no es para todos. Está aquí en Nicodemo. Cuando Jesús estaba haciendo los milagros, todas estas personas religiosas vieron a Jesús hacer esto. Pero el corazón de quién empezó a ser abierto? El de Nicodemo. Él se acercó. Entonces este regalo es para el que cree. Y este creer, hermano, no es como nosotros lo usamos muchas veces que le dicen, ¿y tú vas a ir mañana a la fiesta? Yo creo, como de duda. No, este creer está hablando de fe. Este creer aquí denota más que el mero asentimiento intelectual en cuanto al hecho. Está hablando de fe. Aquí este creer está hablando de fe. Que fe en el griego aquí significa adherencia a algo, agarrarme de algo, compromiso con, fe en, seguridad en, confianza en una persona. De eso está hablando aquí este creer. Esto incluye no solo el consentimiento de la mente, no solamente eso, sino un acto del corazón de que yo creo en Jesús. O sea, yo creo en la palabra que Dios me ha dado. Y lo que usted ha hecho venir hoy, eso es creer, eso es tener fe. Creer en lo que Dios ha hecho, que ha dado a su Hijo unigénito. Creer solamente por Él yo tengo vida eterna. Todo aquel que en Él cree equivale a todo el que confía o se compromete con Él. Creer aquí es sinónimo de fe. De eso está hablando, de tener fe en el Hijo de Dios. Entonces es a través de nuestro Padre Celestial que nosotros venimos a Jesús y el Espíritu Santo toca la vida de nosotros. Todo es una conexión, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en el Señor Jesús? Yo creo que debe de decir amén. Si no dice amén, tengo dudas entonces. Sí, hermano, dígalo con fe. Yo creo porque ese es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Para qué nosotros creemos? Para lo final que dice ahí, para que tengamos vida eterna. Es decir, aquí vida eterna es tener vida en plenitud para siempre con Él. No está hablando de una vida natural como la que nosotros tenemos. No, está hablando de una vida con Él, de morar con Dios. Y yo solo tengo acá algunos beneficios de esto, y es que al nosotros tener la vida eterna es que somos libres. Estamos siendo libres cuando Dios nos da esto. 8:32 de Juan dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren lo que dice el 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No que si el horóscopo lo hace libre, no que si San Juan lo hace libre, no que si la Virgen lo hace libre. Hermanos, la Biblia aquí es bien explícita. La Biblia aquí habla bien claro, hermano. Si el Hijo os libertare, no el hijo de fulano, el Hijo de Dios. Este regalo, hermano, fue prometido desde hace mucho tiempo. Y este es un regalo que poco a poco fue siendo destapado en la humanidad. Este regalo, aún estando en la tierra, no era descubierto en su totalidad para el ser humano. Este regalo fue descubierto para todo mundo, hermano, hasta que Él dijo, consumado es. Hasta que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo le pregunto, ¿este regalo está en su vida?
Yo le pregunto, ¿este regalo hace parte de su familia? ¿Lo quiere? ¿Quiere que esté con usted todos los días? Es fácil, hermano. Leamos las Escrituras y acerquémonos a Dios confiadamente. Hermano, no hay un regalo más grande que nosotros hayamos podido recibir que la salvación misma. Porque por eso Dios dio a su Hijo. Porque nosotros, así como el pueblo de Israel estaba perdido en ese momento en sus delitos y pecados, así hoy en día está la humanidad y así estábamos nosotros también. Hermanos, sigamos a Jesús. Que esta fiesta no sea que usted diga es una debilidad para mí. Al contrario, hermano, agarre su familia. Si vive solo, agárrese de Dios. Levante las manos y diga: Dios, gracias por tu Hijo. Gracias porque Él nació y nació en mi corazón. Amén. Dios me lo bendiga.